¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Miren, hoy venimos con un personaje que es considerado uno de los presidentes más serios de República Dominicana. Estoy haciendo alusión a Ramón Cáceres, quien fuera asesinado el 19 de noviembre de 1911. Ramón lo mataron porque se confió demasiado, andaba sin custodia. También su edecán lo dejó solo, se escondió en unos matorrales en el momento que lo atacaron. No se puede señalar un solo caso de corrupción en el gobierno de Ramón Cáceres. Era extremadamente serio. Ahí no había la forma de que un centavo desapareciera de las arcas públicas. Hombres serios de la época, preparados, intelectuales. Ramón Arturo Cáceres Vázquez, mejor conocido como Mon Cáceres, fue un político y expresidente dominicano, nacido el 15 de diciembre de 1866 en Estancia Nueva, Moca, República Dominicana. Desde su juventud se opuso tajantemente a las actividades políticas hasta que su primo Horacio Vázquez le contó de los planes que tenía el dictador Lilis para asesinarlo. Ramón Cáceres tomó la iniciativa y convenció a Horacio Vázquez de planear y ejecutar la muerte de Lilis en razón de que se le atribuía al dictador Ulises Queiroz haber ordenado la muerte de su padre Manuel Cáceres, alias Memé Cáceres, cuando fue candidato a la presidencia. Esta fue la razón por la que Mon Cáceres decidió formar parte del grupo que ejecutó al dictador Ulises Queiroz el 26 de julio de 1899 en la ciudad de Moca. Luego de la muerte del dictador Lilis, Vázquez estableció un gobierno provisorio en Santiago de los Caballeros, del cual Cáceres pasó a ser ministro de Guerra y Marina. Luego que renunciara el vicepresidente de Lilis, el gobierno se trasladó a la capital y Vázquez convocó la asamblea eleccionaria, resultando como presidente de la República Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez como vicepresidente, siendo designado además como delegado del gobierno en el Cibao. También Ramón Cáceres fue nombrado gobernador en Santiago durante el gobierno de Carlos Felipe Morales Languasco de 1903 a 1906. Ramón Cáceres fue vicepresidente. El 12 de enero de 1906 sucedió un acontecimiento al que muchos historiadores consideran una cobardía. Este fue la renuncia de Carlos Morales Languasco, tras lo cual quedó como presidente constitucional de la República Mon Cáceres. Bueno, ya en la vicepresidencia sí la cosa empezó a cambiar, aunque Morales era un hombre débil y al año y pico se debilitó tanto que no quiso seguir en el gobierno y renunció. Entonces le tocó a Mon Cáceres la continuación y el completivo de ese periodo, que era hasta 1908. Una de las primeras medidas que tomó Mon Cáceres fue la firma de la Convención Dominico-Americana en 1906. En 1907 promulga una nueva constitución, en virtud de la cual es reelegido en 1908. Debido a que algunos sectores no estuvieron de acuerdo con algunas de las medidas que había tomado el presidente Mon Cáceres, no apoyaron su gobierno, por lo que se levantaron diversos complots en su contra. El gobierno de Mon Cáceres tuvo 4 aspectos fundamentales. Primero, la pacificación de una vasta región del país. Segundo, la puesta en práctica de una nueva política económica. Tercero, la organización del ejército. Y cuarto, los aportes en el área de las obras públicas. A su llegada al poder, Mon Cáceres tuvo que hacer frente a serias dificultades económicas heredadas principalmente de otros gobiernos como el de la dictadura de Lilis. La deuda pública ascendía a 47 millones de dólares. El presidente Roosevelt de Estados Unidos envió al financiero Jacobo Hollander a determinar el monto de la deuda. Hollander propuso al gobierno dominicano un plan de ajustes para rebajar la deuda a 20 millones de dólares. Este plan fue aceptado por los acreedores y la deuda quedó reducida a 17 millones de dólares. Roosevelt estableció una función estratégica de gran importancia a las Antillas, fundamentalmente por la proximidad con el Canal de Panamá, en donde habían establecido una base militar. El presidente Roosevelt dispuso un préstamo para República Dominicana de 20 millones de dólares con la finalidad
de que el país pudiera pagar la deuda externa de 17 millones de dólares y con los 3 millones restantes construir una serie de obras de importancia para el progreso nacional. La mayor prioridad para el presidente Ramón Cáceres era el pago de la deuda externa. Por esta razón, desde que inició su gobierno, gestionó acuerdos con los Estados Unidos, realizando un plan de ajuste mediante el cual negoció la deuda. Estas negociaciones culminaron con un nuevo préstamo por la suma de 20 millones de dólares. A raíz de este préstamo, se firmó un acuerdo financiero llamado Convención Dominico-Americana, firmado el 7 de febrero de 1907. Esta convención ratificaba el modus vivendi de 1905 y establecía 3 estipulaciones principales. Primero, que el 50% de los ingresos aduanales iría a un banco de Nueva York. Segundo, el 5% para el pago de los empleados. Y tercero, el 45% se le entregaría al gobierno dominicano. Además de lo acordado mediante estos acuerdos, también quedó claramente establecido que el gobierno dominicano no podía modificar las importaciones y exportaciones, ni aumentar su deuda sin el consentimiento del gobierno de Estados Unidos. Con estos convenios quedó lesionada la soberanía dominicana y gran parte de la población se opuso a estos acuerdos. Si Ramón Cáceres no lo hacía, aunque estuviese mal hecho, no estoy juzgando si estuvo bien o mal, que él pues refrendara, que él oficializara el modus vivendi a través de la Convención Dominico-Americana de 1907. Claro que estuvo muy mal que nosotros hipotecásemos nuestro futuro financiero y político. Sin embargo, si Ramón Cáceres no lo hacía, otro iba a estar obligado a hacerlo. Ante esta situación, el presidente Ramón Cáceres, con el propósito de fortalecer los controles del Poder Ejecutivo, logró que la Asamblea Constituyente hiciera 6 cambios a la Constitución. Primero, anular el cargo de vicepresidente. Segundo, la ampliación del periodo presidencial a 6 años. Tercero, se anuló el Consejo de Ministros. Cuarto, los gobernadores provinciales dejaron de tener el control militar en sus provincias y sus funciones quedaron reducidas al plano civil. Quinto, se creó una cuenta especial en el presupuesto dominicano, a la que denominaron cuenta para generales a las órdenes del presidente. Sexto y último, se instauró un sistema bicameral con la Cámara de Senadores y Diputados. El presidente Ramón Cáceres, con todas estas medidas, buscaba mantener el control político y militar del país. Entre las obras públicas realizadas por el gobierno de Ramón Cáceres en pos del desarrollo del país, podemos destacar 7. Primero, equipar de libros a las escuelas del país. Segundo, la ampliación del ferrocarril central dominicano hasta Moca. Tercero, la extensión del servicio telegráfico y telefónico. Cuarto, reconstrucción de los puertos y muelles de mayor importancia. Quinto, la reorganización de los servicios de correos. Sexto, llevó la educación a las zonas rurales del país. Séptimo, fomentó el establecimiento de granjas experimentales para crear una conciencia técnica sobre la explotación de la agricultura. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos que hacía el presidente Ramón Cáceres por mejorar las condiciones del país, tenía muchos opositores en su contra. Desde el inicio de su gobierno, Cáceres, al igual que los presidentes que lo antecedieron, tuvo que enfrentar grupos que buscaban derrocarlo. Uno de los pocos guerrilleros más importantes que se produjo en la línea noroeste fue el encabezado por el jimenista Desiderio Arias, quien mantenía el control absoluto en la zona. Fue por esta razón que para hacer frente a esta situación, Cáceres se trasladó a Montecristi con sus tropas y asesores militares. A su llegada a esa región, las tropas de Cáceres lograron establecer el orden. Durante el gobierno de Ramón Cáceres se dio mucha importancia a los asuntos militares. Para esa época surgían constantemente en algunas regiones del país personajes que se hacían muy populares y formaban focos guerrilleros dirigidos por caudillos que se convertían en generales analfabetos.
Fue por ello que Mon Cáceres se preocupó en crear un ejército profesional a fin de enfrentar a los ejércitos particulares dirigidos por diversos caudillos regionales. Reorganizó la Guardia Rural creada durante el gobierno de Morales y la convirtió en fuerza policial para todo el país, llamándola Guardia Republicana, también llamada popularmente Guardia de Mon. Esta se caracterizaba porque imponía su autoridad y le era fiel al presidente. En líneas generales, el gobierno de Ramón Cáceres fue uno de los mejores de República Dominicana, en el que no se pudo citar un solo caso de corrupción. En su gobierno, Cáceres hizo grandes inversiones en obras de infraestructura, tales como la construcción de un ramal del ferrocarril central dominicano, construyó puentes y carreteras, construyó escuelas. Se calcula que de 200 que existían, aumentaron a 526 escuelas. También aumentó las líneas telegráficas y organizó el correo, reorganizó la administración del país, creó la Dirección de Obras Públicas, estableció también en el país la primera institución de crédito, el Royal Bank of Canada, entre muchas otras obras. A pesar de su interés por incentivar los principales renglones productivos del país, Cáceres encontró fuertes oposiciones entre sectores que consideraban que esas medidas afectaban sus intereses. Fueron descubiertos varios complots para asesinarlo, hasta que el 19 de noviembre de 1911 lo asesinó un grupo de adversarios ligados al racismo, dirigidos por el general Luis Tejera, en las inmediaciones del área costera de Güibia, en la capital dominicana. Creo que la razón por la que se mató a Ramón Cáceres, por un lado estuvo el exagerado nacionalismo exhibido por Luis Tejera y su grupo, y por otro lado estuvo el padrinazgo de Horacio Vázquez, su primo hermano, que lo llevó a esa posición de manera indirecta. Horacio Vázquez estaba en el exilio en Puerto Rico en ese momento, y Horacio Vázquez había estado agitando a través de comunicados, a través de volanteos, acerca de la crisis política que venía generando la falta de democracia, el autoritarismo con que Cáceres dirigía el Estado. Ramón Cáceres había sido advertido por amigos y familiares que debía tener cuidado, ya que en el país existían sectores que no estaban conformes con algunas medidas que él había tomado. Casi siempre contestaba: no me van a hacer nada, la mayoría de ellos me tienen miedo. Sin embargo, un domingo, 19 de noviembre de 1911, le había llegado su día sin que él sospechara nada. Aquel fatídico día, Mon Cáceres se levantó temprano como de costumbre. Se dice que se levantó de buen humor, repartiendo abrazos y besos entre su esposa y sus hijos. Mon Cáceres había procreado 11 hijos con su esposa, a la que todos llamaban Doña Sisa. El día de su muerte solo habían pasado 3 meses después que naciera su último hijo. A pesar de que era de conocimiento público que en el país existían sectores que no estaban conforme con la forma en que Mon Cáceres manejaba los destinos de la nación, aún así, ni él ni su familia, tampoco sus amigos, sospechaban que el infortunio tocaría su vida ese día. Todo parecía normal, parecía que iba a ser un domingo de sosiego igual que cualquier otro. Pero en la sombra aguardaban mentes maquiavélicas que no solo pretendían derrocarlo del poder, sino también asesinarlo. Ese día, Mon Cáceres recibió a varias visitas en su casa, entre ellos a Luis Felipe Vidal, quien le manifestó su apoyo incondicional. Este se mostraba como un amigo suyo que siempre le manifestaba afecto. Sin embargo, horas más tarde, estuvo reunido con los asesinos que mataron a Mon Cáceres. Según testimonios de otros amigos que también visitaron la casa del presidente, se dice que Mon Cáceres expresó su satisfacción por la colaboración y adhesión de Luis Vidal. Mon Cáceres nunca imaginó que las expresiones de cariño y afecto de Luis Vidal no eran sinceras. Al llegar las 12 del mediodía, su esposa, Doña Sisa, lo llamó para que tomara el almuerzo. Almorzó con sus familiares y algunos amigos que en día domingo acostumbraban a visitarlo. Durante todo el almuerzo, Mon Cáceres se las pasó
hablando acaloradamente con sus familiares y haciendo bromas a sus amistades, los cuales se reían con las ocurrencias del presidente. Una hora más tarde, se retiró a sus habitaciones a tomar la siesta dominguera que acostumbraba tomar cada domingo. Después de 3 horas de sueño y descanso, se levantó a bañarse. Luego se vistió con pantalón y chaleco blanco y saco oscuro. Buscó su revólver 38, que en la actualidad se encuentra en exhibición en el Museo Mon Cáceres en Moca. Con ese mismo revólver, 12 años antes le había dado el tiro de desgracia al dictador Lilis, como también su sombrero de Panamá, que habitualmente usaba cada domingo. Con esto concluía su preparación para el paseo dominical. Acto seguido, llamó a su edecán, el coronel Ramón A. Pérez, alias Chipi, oficial auxiliar que lo acompañaba siempre. Le pidió que ordenara al cochero preparar el coche para su acostumbrado paseo vespertino que hacía cada domingo. Cuando todo estaba listo para salir, se dirigió a su esposa y la besó con ternura, también a su niña de 3 meses, sin pensar que era la última vez que éstas lo veían con vida. Se montó en el coche y salió a recorrer las calles sin pensar que su viaje no tenía regreso. Nunca imaginó que al salir de su casa marchaba hacia un destino fatal en el que lamentablemente lo esperaba la muerte. Su coche avanzaba en dirección hacia el oeste de la ciudad, en cuyas calles que recibía el saludo de los escasos transeúntes. Estos criticaban y murmuraban y se preguntaban entre sí por qué el presidente andaba sin escolta, prácticamente solo. En la calle Independencia, por las inmediaciones del cementerio, se encontró con 2 de sus mejores amigos, Francisco J. Peinado y Juan Bautista Vicini Burgos, ambos con mucha influencia política y económica, quienes lo saludaron desde otro coche. Pudo haber sido una broma o tal vez una advertencia. Uno de ellos le vocea: "Qué bonito se ve el presidente paseándose por las calles de Santo Domingo sin escolta". El presidente sonríe, alza una mano en señal de un adiós, prosigue su camino hacia el fracaso, restándole importancia a la advertencia de sus amigos. Más adelante se detuvo en la residencia de un viejo amigo, Juan de la Cruz Alfonseca. La esposa de Juan, doña Julia Teolinda Castillo, al notar que llegaba prácticamente solo, con un ayudante y un cochero, sin escolta, con ese instinto de curiosidad y premonición que caracteriza al dominicano, antes de saludarlo, le advirtió: "Mon, déjate de estar andando sin escolta, que en este país hay mucha gente mala". Ahí permaneció por unos minutos, luego continuó con su marcha hacia el fracaso. Ya estando en Güibia, pasa por la majestuosa estancia de Pedro Marín. Ahí observa a un grupo de hombres entre unas matas de mango que él reconocía que eran hostiles a su persona y su gobierno. Cáceres empezó a notar que estos tenían movimientos y actitudes muy extrañas. También pudo notar que estaban armados y tomando alcohol. Un sentimiento de incertidumbre se apoderó de Cáceres, que lo llevó a pensar que algo extraño estaba pasando. Pero aún así, todavía no sabe que está en medio de una emboscada. Se le ocurre llamar a prevención para que envíen una patrulla que indagara lo que hacían esos hombres en ese lugar. Avanza un poco más y llega a la casa del banquero Santiago Michelena, donde pretendía hacer la llamada. En esa misma casa posteriormente vivió Trujillo y luego pasó a ser la sede de la Cancillería de la República. Pero el destino y la suerte no parecían estar a favor del presidente Mon Cáceres aquel fatídico día. Pretendía llamar por ayuda desde esa casa, pero no pudo, porque en ese momento en la casa no se encontraba don Diego y su esposa se estaba bañando, y por respeto Cáceres entendió que no debía entrar a la casa en ausencia de su esposo. Ante esta situación, ordena al cochero regresar de nuevo a la capital. Este obedece y emprende la ruta del regreso. Pero ya la suerte estaba echada. El presidente Ramón Cáceres nunca más regresaría con vida al destino de donde partió su viaje de paseo. A pocos metros de iniciado el regreso, a la distancia, alcanzan a ver un coche y un automóvil entorpeciendo el paso. Aún así, ninguno de los tres todavía no se percata del inminente peligro en el que estaban entrando. Ya cuando estaban cerca, el coronel Pérez le dice al cochero: "Tócale la campana para que abran el paso". Con el sonido de la campana salieron unos hombres de los matorrales y le gritaron: "Alto ahí, carajo, ustedes están presos, ríndanse y obedezcan". Este grupo de insurrectos estaba encabezado por el general Luis Tejera,
hijo del ministro de Relaciones Exteriores, Emiliano Tejera. En ese momento, el coronel Pérez salta del coche y comienza a disparar contra el grupo. El cochero presiona la yegua para aligerar la marcha y abrirse paso entre los atacantes. Pero los insurrectos habían pasado semanas, tal vez meses, planeando este acontecimiento y habían tomado todas las medidas y precauciones para no fallar en su intento. No pensaron en las consecuencias posteriores que pudiera tener el atentado contra el presidente Ramón Cáceres. Dispararon sus revólveres sin piedad contra la anatomía del presidente. Después que varios disparos alcanzaron a Cáceres, se derrumbó en su asiento, derramando sangre. El presidente estaba mal herido y sin posibilidad de repeler la agresión. El coronel Pérez, quien debía responder por la vida de Cáceres, se queda lejos, cobardemente escondido detrás de unos árboles. 3 guardias de la Guardia Republicana, la temible Guardia de Mon, que al parecer estaban cerca, se presentaron al lugar de los hechos y vaciaron sus carabinas en contra de los insurrectos. El jefe del grupo de malhechores cayó mal herido, en estado grave. El cochero, por su parte, a diferencia del coronel, hizo todo lo que pudo por salvar al presidente Mon Cáceres. El cochero intentó salvar la vida de Mon Cáceres, escapando de la escena, pero en el intento, el coche en que viajaban se volcó al caer en una zanja. Luego de esto, ayudó a levantar a Cáceres y con dificultad lo encaminó hacia la residencia de su amigo Jacinto Peinado, el mismo que horas antes había saludado al presidente y manifestado la rareza de que el presidente anduviera por las calles de Santo Domingo sin escolta. Cáceres, con ayuda de su cochero, intentaba subir las escalinatas de la casa cuando su cuerpo se desplomó y cayó inerte al suelo. Se dice que el cuerpo de Mon Cáceres recibió 5 heridas de balas, 2 de las cuales eran mortales. La noticia de este trágico incidente se propagó rápidamente por toda la ciudad de Santo Domingo. El cuerpo sin vida de Mon Cáceres fue trasladado en las primeras horas de la noche a la fortaleza Osama, desde donde el entonces comandante de la Guardia Nacional, general Alfredo Victoria, impartió órdenes para que se persiguiera a los asesinos. Luis Tejera, el autor intelectual y cabecilla del grupo insurrecto, intentó escapar con el grupo, pero fue el primero en ser apresado debido a que estaba mal herido. Fue conducido a la fortaleza Osama y en el patio de ese recinto fue fusilado. Se ha dicho que su cuerpo fue descuartizado pedazo a pedazo. Cuando llegó a la fortaleza, el padre de Luis Tejera, quien era ministro de Relaciones Exteriores, solo dijo, al ver el cuerpo descuartizado de su hijo, bien hecho, pero mal matado. Así los insurrectos acabaron con la vida de un presidente que hacía todos los aprestos y sacrificios para encaminar el país por los mejores senderos. A pesar de que han pasado más de 100 años después de su muerte, el pueblo dominicano recuerda a Ramón Cáceres con cariño. Por ello, existe en su natal Moca un museo en su memoria.